Ahí va, ya está. Y vamos a compartir pantalla. ¿Ya se ve el pizarrón, niños? Ya. Ya, ¿Ya? maestra. Ok, entonces, lo que les comentaba la clase pasada es que veíamos que cuando tenemos tipo de cambio real, muchachos, cuando tenemos tipo de cambio real, vamos a tener dos fenómenos asociados a este tipo de cambio. El tipo de cambio puede estar sobrevaluado, muchachos, o puede estar subvaluado. Ajá. ¿Qué significa sobre y subvaluado? En términos cuantitativos, muchachos, una sobrevaluación implica dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Déjenme hacer un poquito más abajo para no amontonar. Cuando tenemos un tipo de cambio subvaluado, implica dar más moneda nacional por moneda extranjera. Y aquí las palabras claves es menos. Cuando estamos sobrevaluando el tipo de cambio es dar menos. Cuando es tipo de cambio subvaluado es dar más moneda nacional. Eso es en términos cuantitativos. En términos cualitativos, muchachos, tiene que ver con el poder adquisitivo de nuestra moneda. ¿Puedo desplazar un poquito el pizarrón hacia la derecha? Nada más tantito. A ver, ahí. Ahorita de todas maneras ya saben que les paso las pizarras. Cuando nosotros tenemos un tipo de cambio sobrevaluado, muchachos, ¿qué implica en términos cualitativos? En términos cualitativos implica que nuestra moneda ya saben que se pone esto a grabar. Nuestra moneda tiene un mayor poder adquisitivo. Cuando tenemos un tipo de cambio subvaluado, implica que nuestra moneda tiene un menor poder adquisitivo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso era lo que veíamos la clase pasada, ¿sí recuerdan? Con las dos columnas que hicimos. Ahora, ¿qué vamos a tener, muchachos? Esto corresponde al tipo de cambio real. Ahora nos vamos a ir con el tipo de cambio nominal. ¿Quieren que haga más chiquito el pizarrón para que se vea todo? ¿O así lo dejo? ¿Sí lo puede hacer un poquito más pequeño, maestra? Gracias. Claro, ahí está. Ahorita lo acomodo para que lo puedan ver. ¿Ahí sí se alcanza a ver bien?
Sí, maestra, gracias. ¿No? ¿De qué? Con mis patas de araña todas feas. Ya nos va. Ustedes me dicen cuando ya, muchachos. Ya, maestra. ¿Ya? Ok, voy a regresar el pizarrón. Bueno, lo voy a dejar, no, mejor lo pongo a tamaño normal, porque luego de por sí tengo una letra fea, lo hago más feo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con esto, muchachos? Esta es la clasificación y lo que vimos la clase pasada de cómo se calculaba, eso pasa cuando tenemos un tipo de cambio real. Ajá, estamos hablando de la cantidad de bienes que podemos adquirir con nuestra moneda nacional en un país extranjero y viceversa. Generalmente, muchachos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el tipo de cambio nominal. Ya lo habíamos definido la clase pasada, pero de todas maneras lo voy a volver a poner. Vamos a tener que el tipo de cambio nominal, déjenme cambiar el color del texto. Vamos a ponerlo por ahí. Sí. Tener que el tipo de cambio nominal se define como el precio de una unidad de moneda extranjera, coma, expresado en términos de moneda nacional. Y cuando hablamos de este tipo de cambio nominal, muchachos, es al que estamos acostumbrados a trabajar. Pesos por dólar, pesos por euro, pesos por yen, por yuan, y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Ese es el tipo de cambio con el que estamos acostumbrados a trabajar. Y dentro de este tipo de cambio nominal, muchachos, existe una subdivisión. Vamos a tener dos tipos de cambio. ¿Cuáles creen que sean esos tipos de cambio, muchachos? ¿Ustedes han escuchado de los diferentes tipos de cambio? Sí, Miss. A ver, ¿cuáles son? ¿Tipo de cambio qué? La verdad yo solo conocía el real y el nominal. Nada más conocía el real y el nominal. Ok, muchachos. Dentro del tipo de cambio real y del tipo de cambio nominal hay una subdivisión. Cuando nosotros hablamos de tipo de cambio nominal, podemos adoptar dos tipos de cambio, muchachos. ¿Cuáles van a ser? Nosotros podemos tener lo que es el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. No sé si habían escuchado de estos. No, Miss, yo no. ¿No? Ok. ¿Qué es un tipo de cambio fijo, muchachos? Como su nombre lo dice, bueno, es que ustedes sí ya de plano están muy chiquitos y no les toco. Cuando una economía decide adoptar un tipo de cambio fijo,
significa que el Banco Central, en nuestro caso, Banjico, muchachos, determina cuántos pesos por dólar vamos a dar. Ajá. Ahora sí que esto ustedes se lo pueden preguntar a sus papás o a sus abuelitos. De 1954 a 1976, muchachos, durante 22 años, el tipo de cambio en México fue de 12 pesos con 50 centavos. Así se mantuvo durante 22 años, muchachos. Después del 76 hubo una devaluación, empezaron ya las crisis devaluatorias de la economía mexicana, en el 77 se da una devaluación, viene el milagro o el boom petrolero de la economía de José López Portillo y se vuelve a mantener más o menos fijo el tipo de cambio. No recuerdo cuál era el tipo de cambio, creo que eran 5,000 pesos por dólar. Ojo, eran 5,000 pesos por dólar teniendo en cuenta, muchachos, que tenía 3 ceros la moneda. Entonces, eran 5,000 pesos por dólar. Se da la devaluación de 1982 y pasamos a 70,000 pesos por dólar. Luego se viene la devaluación del 86, la devaluación del 88. Con Salinas se utiliza algo llamado régimen de bandas horizontales y el tipo de cambio queda más o menos en 3,500 pesos por dólar, más o menos un punto de flotación, muchachos. Y después nos fuimos con hasta el 94. En el 94 se da la devaluación. En diciembre, Ernesto Zedillo trata de contener la devaluación con algo que se llama bandas horizontales, bandas de fluctuación, y el tipo de cambio empieza a dispararse. Para el 1 de enero de 1995, muchachos, que se determine como se le da su regalada gana, oferta y demanda. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que implica un tipo de cambio fijo. Entonces, su definición es la siguiente. Un tipo de cambio fijo es cuando el Banco Central establece el precio de la moneda nacional en términos de moneda extranjera. Y dentro de muchachos, se van a dar igual dos fenómenos como los teníamos aquí arribita. Se va a dar la devaluación y se va a dar la sobrevaluación. ¿Sí saben qué es eso, muchachos, o tampoco? ¿O han escuchado hablar de ello? Sí, voy a hacer más chiquito el pizarrón para que se vea todo el mapa. ¿Sí saben qué es la La devaluación es cuando el peso cae, ¿no? O algo así. Sí, hija, pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con una cosa. Luego en las noticias o los analistas financieros dicen, es que el tipo de cambio, el peso mexicano se está devaluando frente al dólar. Y todos así de, sí se está devaluando. Y luego otros dicen, es que se está depreciando. Ojo, en términos cuantitativos, muchachos, se los voy a decir aquí. Una devaluación, una subvaluación y una depreciación del tipo de cambio, muchachos, en términos cuantitativos, son exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Una subvaluación, una devaluación y una depreciación implican dar más moneda nacional por moneda extranjera, en términos cuantitativos. En términos cualitativos son fenómenos completamente distintos. Cuando decimos que nuestro tipo de cambio se está devaluando, muchachos, es lo mismo perder valor a perder precio. No. No, es correcto, hija, no es lo mismo perder valor a perder precio.
Cuando nosotros devaluamos nuestra moneda, estamos diciendo que la capacidad productiva de nuestro país, nuestra estabilidad financiera, económica, política, social, todas esas variables, muchachos, no son lo suficiente para respaldar a nuestra moneda y adquirir los bienes o decir, como les decía cuando estaba Salinas, ¿sabes qué? Si yo junto 3,500 pesos mexicanos, yo puedo comprarte lo que compra $1 americano. Eso es lo que se establecía. O cuando estaba la crisis argentina del 2000-2001, muchachos, bueno, por cada dólar argentino yo puedo comprar lo mismo que compraba $1. Eso es lo que estamos diciendo. Y cuando estamos devaluando, nuestra moneda pierde valor. Una depreciación, muchachos, tiene que ver exactamente con la oferta y con la demanda, pero muchas veces no están asociadas, no siempre, están asociadas las variables macro importantes. Vamos a ponerlo así. Cuando estaba Donald Trump en el poder, a Donald Trump se le ocurrió decir, que le caen gordos los mexicanos, bueno, sí lo dijo, y que va a poner un muro, también lo dijo, y que lo íbamos a pagar nosotros. ¿Los mercados estaban estables o estaban inestables, muchachos? ¿Ustedes creen cómo estaban los mercados internacionales ante esa declaración de un presidente? Y no de cualquier presidente. ¿Cómo creen que estaban los mercados? ¿Estables o inestables? Creo que inestables, ¿no? Estaban inestables. A ver, ok, ya están inestables. ¿Ustedes en qué van a querer tener sus inversiones, muchachos? ¿En pesos o en dólares? ¿Qué es más estable, el peso o el dólar? El dólar. Entonces, ¿qué iban a hacer con sus inversiones? ¿Las iban a dejar en pesos o las iban a dejar en dólares? Si el señor está diciendo que le caen gordos los mexicanos y que va a imponer un muro y que además se lo va a cobrar a México. ¿En qué dejarían su inversión? ¿En pesos o en dólares? No, pues en dólares. Conviene más. Entonces tú quieres dólares. Y si todos queremos cambiar nuestras inversiones de pesos a dólares, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? ¿Va a subir o va a bajar? Subir. Va a subir. ¿Y qué va a pasar con el precio del peso? Va a bajar. Eso es lo que pasa. Tiene que ver con la estabilidad económica de México, muchachos. Tiene que ver con la deuda de México. El ejemplo que les estoy poniendo, ¿en algún momento mencioné la deuda de México? No. ¿En algún momento mencioné alguna de las tonterías que decía Peña Nieto? No. Ya sabemos que el actual le ganó a Peña Nieto, ¿no? O sea, no son nuestras variables macroeconómicas, no es la estabilidad económica de nuestro país, muchachos, sino que fue una declaración que afectó y por eso la gente dijo, ¿sabes qué? Entre si son peras o manzanas, cambia tu dinero a dólares. O vamos a ponerlo así, muchachos, se desata una guerra civil en Centroamérica. Que hubiera un levantamiento armado. Esperemos que nunca vuelva a suceder, muchachos, pero que otra vez se levantaran los movimientos de guerrillas en Centroamérica, como lo fue en la década de los 70s y 80s, 60s, que hubiera otra vez guerrillas. Ay. ¿Eso generaría estabilidad o inestabilidad? Inestabilidad, ¿no? Y entonces la gente va a querer tener metido su dinero en los mercados mexicanos, aunque en México no esté metido en el relajo. ¿Van a querer tener su moneda en los mercados latinoamericanos o la van a querer tener en una moneda más estable? Es una más estable.
Y en este caso, pues sería el dólar y pasaría exactamente lo mismo. Sí queda claro, muchachos, una devaluación, una depreciación y una subvaluación en términos de pesos y monedas son muy similares en términos cuantitativos, son exactamente lo mismo, en términos cualitativos son fenómenos completamente distintos. Entonces, cuando tenemos un tipo de cambio fijo, muchachos, podemos tener una devaluación, que implica dar más moneda nacional, voy a abreviar, más moneda nacional por moneda extranjera. Y aquí lo que voy a poner en paréntesis, entre paréntesis, muchachos, pierde valor. Eso es lo que nos está diciendo. Una devaluación. Y vamos a tener una revaluación. La revaluación, muchachos, implica dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Y en este caso, muchachos, nuestra moneda gana valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto nunca habían escuchado absolutamente nada, me dicen, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro cuadrito. ¿Es este? ¿No? Ok. Ahí vamos, ahí está el fijo. Ahora, además de esto, muchachos, de que es fijo y que se da una devaluación o una revaluación, tenemos una subclasificación de tipos de cambio fijo. Ajá, o sea, no nada más es decir, mi país tiene tipo de cambio fijo y ya, sino que existen diferentes clasificaciones de tipo de cambio fijo. Y las vamos a mencionar, muchachos. ¿Cuáles son esas subclasificaciones de tipo de cambio fijo? Si le están entendiendo ahora sí, si se ve bien el mapa, necesitan que lo vuelva a hacer más grande, más chiquito. ¿Qué hago, muchachos? ¿Sí lo ven bien? Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Conste, ¿eh? Si no, les pregunto porque creo que algunos, no sé, fue ustedes u otros de sus compañeros les ponían sus tareas. Remárquenme el lápiz. Una disculpa, muchachos, su maestra, en serio, tengo problemas de vista. Ustedes ya me vieron ahí en clase que traigo lentes, entonces si estoy bien ciega y con la computadora y tantas horas, pues más. Entonces ahí cuando les ponga, si me remarcan ustedes sus tareas, se los agradecería infinitamente. Estoy como topollillo, no veo nada. Ok, vamos a poner esta subclasificación, muchachos. Esta subclasificación del tipo de cambio fijo no la inventé yo, viene dada por la ONU. Esto es importante que ustedes lo entiendan, tanto mis niños de internacional como mis niños de economía, porque es pregunta del EGEL. Ajá, esto viene en el EGEL, porque tiene implicaciones para las negociaciones de los acuerdos comerciales. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando nosotros tenemos tipo de cambio fijo, y ya sabemos que se da la devaluación y la revaluación, a su vez, no solamente es decir, tengo tipo de cambio fijo, sino que hay una subclasificación. Y esta subclasificación es la siguiente, déjenme les cambio de color. Yo cambiándoles de color las letras. Si estuviéramos en clase presencial también lo haría, ¿eh? Cuando tenemos tipo de cambio fijo, muchachos, nosotros podemos tener lo siguiente. Es el régimen de cambio sin una moneda nacional de curso legal. ¿Qué significa esto, muchachos? Cuando un país decide no tener una moneda de curso legal, significa que este país adopta una moneda extranjera. Perdón, muchachos, adopta una moneda extranjera, generalmente una moneda más fuerte, como su moneda nacional, o en su defecto adopta un conjunto de monedas, como su moneda nacional. Ejemplos de esto, muchachos. Ecuador, ¿qué moneda utiliza? A ver.
Mis niños de internacional, aunque sea de Wikipedia, y búsquenle. A ver qué moneda utiliza Ecuador. Es el dólar, ¿no, Miss? El dólar, es correcto, chaparrita. El canal de Panamá, ¿qué moneda utiliza? Panamá, en unas regiones, ¿qué moneda utiliza? También dólar. También el dólar. Bueno, Puerto Rico sabemos que utiliza el dólar, pero sabemos que es de Estados Unidos, pero no es de Estados Unidos, pero quién sabe cómo está Puerto Rico, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿qué moneda utiliza España, muchachos? Euro. Euro, Miss. Euro. ¿Qué moneda utiliza Portugal? Euro. Euro también, ¿no? Euro. ¿Grecia? Euro. Dice, ¿qué pasó? Euros. Ok, ¿por qué les estoy preguntando esto, muchachos? Porque estos países decidieron renunciar a su moneda nacional y adoptar otra moneda, o en el caso de la zona euro, muchachos, renunciar a su moneda y adoptar una cesta de monedas llamada euro. El problema de adoptar la moneda de otro país como moneda nacional, muchachos, es que los instrumentos de política monetaria de los cuales puede hacer uso un país, muchachos, esos acaban desapareciendo, no existen. No es que no haya un banco central, es que los instrumentos de política monetaria quedan supeditados a las decisiones de otro país. Se los voy a poner así. En el año 2009 hubo una crisis en Grecia. No sé si han escuchado hablar de la crisis griega. Niños, ¿han escuchado hablar de la crisis griega? ¿No? Ok. En el 2009, muchachos, hubo una crisis en Grecia. Grecia, pues, es uno de los países dentro de la Unión Europea, pues, pobre. Ajá, o sea, es el México de por allá. Ya, se acabó. Nada más que con menos recursos naturales, con menos territorio, pero con los mismos problemas que México. Entonces, en aquel entonces, muchachos, se dio una crisis la crisis griega. ¿Cuáles eran las características de la crisis griega? Bueno, a grandes rasgos, muchachos, en su momento se hizo una comparación de la crisis de Grecia con la crisis mexicana de 1982. Bueno, la crisis de México de 1982 y la crisis de Grecia del 2009 eran casi lo mismo, era un corta y pega. Alto endeudamiento, altos niveles de endeudamiento, alto déficit fiscal, o sea, debíamos hasta lo que no, muchachos, altos niveles de desempleo, altos niveles de inflación y con un pequeño gran problema. Aplicamos el famoso, también los griegos aplicaban el famoso, debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo. Y vengo a que me prestes para poderte pagar los intereses, porque si no, tampoco ni eso te puedo pagar. ¡Sas! Así. Esas eran las características de la crisis griega. La diferencia, muchachos, más allá del territorio, lo que ustedes quieran, es que México en aquel entonces también tenía un tipo de cambio fijo. Y dentro de todos los males que tenía la crisis mexicana, muchachos, entre comillas, muy entre comillas, el menos peor fue devaluar la moneda. Al devaluarse el peso, muchachos, y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, al devaluarse el peso, o al depreciarse, o al subvaluarse, las importaciones, muchachos, se hacen caras, pero nuestras exportaciones se vuelven baratas. Y si los bienes que nosotros vendemos son baratos, ¿se van a vender más o se van a vender menos? Pues más. Se voy a vender más. Ahora sí que estaríamos aplicando el bueno, bonito y barato. ¿Estamos de acuerdo? Y por el otro lado, muchachos, que es un sector del cual se ha descuidado mucho en México, ¿ustedes cómo creen que sea viajar de Estados Unidos a México? En aquel entonces, les estoy diciendo que nuestra moneda se devaluó. ¿Cómo creen que sería viajar en aquel entonces a México? ¿Caro o barato? No, pues súper barato. Súper barato, sí, hijo, es correcto. Y eso ayudó a México muchísimo, porque durante la década de los 80, a pesar de que nos estaba llevando quien nos trajo, literal, fue horrible,
Es más, si ustedes lo revisan, muchachos, toda la década de 1980 se conoce como la década perdida. Toda América Latina era un desparajuste y el que empezó con el desorden fue México. Fuimos la ficha de dominó que tiró a todas las demás. ¿Han visto cuando se ponen a acomodar las fichitas de dominó así en paradas y forman figuras? Y que nada más avientan una y todas se van. Bueno, pues así pasó con México. México fue esa primer ficha a la que le pegaste y después así se empezaron a caer todas las fichas que eran Latinoamérica. Eso es lo que pasó en los 80. Viajar a México era súper barato y dentro de todos nuestros males en aquel entonces, muchachos, la devaluación nos ayudó a que nuestras exportaciones, porque nos obligaron a abrirnos al comercio internacional, empezaron a masificarse y dos, muchachos, el turismo también se intensificó porque era súper barato viajar a México. Ajá, casi decían, no es que yo voy con $100 a México y ya me pasé por todos lados. O sea, era muy barato. Eso es lo que pasa cuando un país puede devaluar. El problema con Grecia, muchachos, y con su crisis es que existe el euro griego. Niños, ¿existe el euro griego? Según yo no. No. ¿Existe el euro español? No. No, es un euro, o sea, el euro es el mismo. Si a mí me dan un euro en España y me dan un euro en Alemania, ¿están de acuerdo que es exactamente el mismo euro? ¿No son diferentes euros? El problema fue ese, muchachos. Cuando se dio la crisis desde el 2009, el único instrumento del cual podía hacer uso Grecia en términos de política monetaria, muchachos, que era devaluar si hubiera tenido su moneda, que era el dracma, no lo pudo hacer. Por lo tanto, el único instrumento que le quedaba a Grecia para hacer uso y tratar de recomponer un poco todo el desbarajuste que tenía fue la política fiscal. Y fue una política fiscal súper agresiva, muchachos. ¿A qué me refiero con que fue súper agresiva esta política fiscal en Grecia? Pues Grecia recortó así todo lo que era el aparato burocrático a la goma. O sea, empezaste a recortar personal, muchachos, pero a diestra y siniestra. Programas sociales, quítalos. Ayudas, quítalas. Escuelas, las que no sirvan, quítalos. Servicios de salud, alumbrado, limpia, muchachos. Servicios básicos, quítalos. O sea, redúcelos al mínimo. Y esto hizo, muchachos, que el nivel de desempleo en Grecia aumentara muchísimo. Grecia se empezó a vaciar. Les digo, ustedes estaban muy chiquitos, ni siquiera estaban chiquitos, estoy casi segura que ni siquiera habían nacido. Entonces lo que pasó en ese momento fue que empezaron a salirse a los capitales de Grecia, aumentó la deserción, la gente empezó a salirse de Grecia y Grecia se convirtió en un país de ancianos, ya muy pocos jóvenes estaban quedando allí o se quedaban las mujeres con los niños, tal como le pasó a México, muchachos, y como le está pasando a muchos estados de la República. Son estados o municipios en donde hay puras mujeres, niños y adultos mayores. Ya no hay hombres. ¿Por qué? Porque se fueron del otro lado tratando de conseguir un mejor trabajo. Lo mismo pasó en Grecia. Sí, muchachos, ese es el problema de adoptar la moneda de otro país. Renunciamos completamente a lo que es nuestra política monetaria. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces déjenme ponerles la definición de la moneda que se utiliza es la de otro país, coma, o se recurre o se pertenece, perdón, pertenece a una unión, unión monetaria. Ajá. Eso es lo que pasa con el régimen sin una moneda nacional de curso legal. ¿Han escuchado hablar de la crisis argentina, muchachos? Bueno, Argentina también está como México, tiene hartas crisis, pero
Así una importante de Argentina, ¿han escuchado hablar de ella? Pues hace poco se devaluó mucho su moneda, ¿no? Sí, pero así una fea, ahí les va, en el 2001. Si ustedes revisan por ahí, muchachos, en el 2001 la economía argentina se puso patas para arriba, horrible, feo. En aquel entonces yo iba a la universidad, muchachos, y salieron, fue el tema boom, y del cual hay un montón de tesis publicadas en todas las universidades públicas y privadas, porque fue un caso que se masificó para el estudio. En el 2001, muchachos, se vino una crisis, se conoce como el colapso argentino. Se dio una crisis en Argentina, muchachos, también relacionada con el tipo de cambio. Antes Argentina manejaba su moneda, que eran los australes. Hoy ya no manejan los australes, manejan el peso argentino. Y en la década de los 80, 90, muchachos, pues Argentina estaba igual que nosotros, ¿no? En crisis. Y decidieron ellos adoptar algo que se conoce como caja de convertibilidad. ¿Qué es una caja de convertibilidad? Para no hacerles el cuento largo, muchachos, funciona de la siguiente, o caja de conversión, funciona de la siguiente manera. Ahora sí que de una manera muy borda voy a dibujar mi cajita. De este lado van a entrar dólares. Y de este lado, ¿qué creen que van a salir? De este lado salen pesos argentinos. Ajá. ¿Y qué pasaba al interior de mi cajita? Pues al interior de mi cajita, muchachos, que es mi banco central, resulta que por cada dólar que entra a la economía argentina, yo voy a emitir única y exclusivamente un peso argentino. Si hay $2, es más, si de preferencia hay $2, debe de haber un peso argentino. ¿Qué significaba esto, muchachos? Que por cada peso, tenía que haber $1 de respaldo, es más, hasta más dólares. Que esto implicaba, muchachos, una paridad 1 a 1. Y les pregunto a ¿ustedes son argentinos? Y yo les digo, Banco Central, mira, tú puedes tener tu dinero en pesos o en dólares, valen exactamente lo mismo. ¿En qué moneda van a querer tener su dinero? Ustedes son argentinos y yo les estoy diciendo, puedes tener pesos argentinos, nuestra moneda, o puedes tener dólares. ¿En qué moneda quieres que te dé tu dinero? ¿Ustedes qué hubieran hecho, muchachos? En dólares, ¿no, Miss? Sí, hija, sí. O sea, todos los que me contestaron dólares, está bien. Eso fue lo que pasó, muchachos. La gente iba, depositaba hoy 100 pesos argentinos, iba mañana al banco y decía, ¿sabes qué? Vengo a retirar dinero, y lo que hacían los cajeros de los bancos, así, perfecto. ¿En qué te doy tus 100 pesos? ¿Quieres pesos o quieres dólares? Y la gente pedía dólares. Ojo, esto lo estamos poniendo en las pequeñas personas, pero lo hacían los grandes empresarios. Entonces, muchachos, lo que ocurría era que la gente depositaba pesos y retiraba dólares. Y el pequeño gran problema era que había muchos pesos, pero poquitos dólares. Llegó un momento, muchachos, en el que pues la gente pedía dólares, y el Banco Central de Argentina no tenía ya dólares, muchachos. Llegó un momento, y se los comento, en que Argentina le debía todo al Fondo Monetario Internacional. Estuvo igual que México. Argentina hizo el mismo modelo de privatización de sus empresas estatales por medio de subastas. Ya había vendido todo lo que tenía, ya estaba en manos de privados, muchachos, y todavía las personas seguían solicitando dólares. Lo que hacía el gobierno argentino era pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional. Y por hora, muchachos, la deuda argentina, en una hora, la deuda argentina se incrementaba $1 millón por concepto de intereses. Es decir, en una hora Argentina debía $1 millón más
por intereses. Por día debía 24 millones de dólares. Por un mes, que tiene 30 días, debía 370. Vamos a multiplicarlo 24 por 365 días porque también nos cobran sábados y domingos. Por día, Argentina en un año debía 8.760 millones de dólares, muchachos, por concepto de intereses de su deuda. ¡Yas! Y lo mismo, muchachos, pasa algo muy parecido como con la caja de conversión. Pues tú estás diciendo que tu moneda vale 1 a 1 con el dólar. ¿Es fácil cambiar eso, muchachos? ¿Ustedes creen que es, bueno, ya me arrepentí, ya no quiero que valga 1 a 1, ahora quiero que sea 5 a 1? ¿Creen que sea fácil o difícil? Difícil. Exacto, hijo. Y entonces, pues Argentina se queda sin dólares. ¿Han escuchado hablar de la Rúa? Del novio de Shakira, exnovio. ¿No? No, Necesitan ver más chismes también, muchachos, porque ya por ningún lado los convenzo. Necesitan ver Ventaneando por lo menos para que se enteren de eso. Ok, el novio de Shakira es hijo de Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina. Al señor lo sacaron en helicóptero de la Casa Rosada en Argentina porque literal ya lo iban a linchar. Ahí no se andaban con medias tintas, muchachos. Llegaron las personas, no sé si han escuchado hablar del famoso cacerolazo. No pasa nada si me dicen que no. Sí, maestra, es como una forma de protesta cuando la gente sale con cacerolas y empiezan a pegarles, ¿no? Sí, exacto, hijo. Bueno, ese fue el primer cacerolazo masivo. Se dio en Argentina precisamente en estos albores de la crisis, muchachos. La gente en su desesperación, en que ya no había dinero, contextualicen, muchachos. Es diciembre, te dicen que solamente puedes realizar tus operaciones, tus compras navideñas con cheques o con tarjeta de débito. Ajá. Que si tú quieres sacar efectivo, tú solamente puedes disponer, ¿cuánto era? No recuerdo la cantidad, se las estaría inventando, muchachos, pero vamos a ponerle que podías tú sacar 300 pesos argentinos, por poner una cantidad, en efectivo. Si tú querías sacar más dinero, te tenías que esperar hasta la otra semana, no podías sacar más. Hoy para nosotros es fácil decir, pues no hay problema, puedo pagar con tarjeta de débito, con el CODI, con un SPAY, en cualquier lugar de manera automática. Échense 18 años, no es cierto, ya yo 18, 20 años para atrás, muchachos, 21, 20, en el 2001. ¿Creen que el sistema financiero estaba tan masificado como hoy? Niños, ¿creen que había cajeros en el 2000 como los hay hoy? No, Miss. Pues No, no, profesora. no, muchachos. Entonces, si no lo sabía, hoy ya es algo bien sencillo, bien simple. Todos los negocios les reciben tarjeta. Antes no, muchachos. Y ese fue el problema. La gente quería comprar, no podía, no en todos lados te recibían las tarjetas y se desata una crisis. Se los dejo así, muchachos. A inicios del 2002, enero del 2002, Argentina cambió de presidente 5 veces en una semana. ¿Cuántos fueron en una semana? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo si fueron 5 o fueron 6. Pero en una semana así rápido. Vámonos. Y bien bonito.
y todos salían huyendo. Ya fue cuando Kirchner llega y dicen, ¿sabes qué? Ya, los que depositaron pesos les doy pesos, a los que depositaron dólares les doy dólares y se acabó. Se acaba la caja de convertibilidad, muchachos, y empieza el calvario de la crisis argentina, que hasta la fecha, muchachos, la economía argentina no se ha podido recomponer porque ellos tienen espirales hiperinflacionarias. No como las de Venezuela, pero sí tienen inflaciones de 3 dígitos. Ellos tienen inflaciones del 300 al 400%. Nada que ver con nuestro 4%. ¿Sale? Los voy a poner a estudiar historia. Yo sé que es bien aburrido, que probablemente no les guste, pero ustedes como licenciados en relaciones en negocios internacionales, muchachos, tienen que conocer el contexto de los países y no bien saberse su historia de memoria, por lo menos sí deben de conocer las características generales de los países con los que van a hacer negocios, muchachos. ¿Sale? Ok. Después de estos dos, tenemos otros dos tipos de cambio fijo. El que sigue, muchachos, es el régimen. Régimen. Déjenme checar algo. Ya me di cuenta dónde va el acento. Régimen de bandas horizontales de tipos. Régimen de bandas horizontales. Ajá. ¿En qué consiste, muchachos? Se establece una media. Y bandas de 1% menos, dentro de los cuales se mantiene el tipo de cambio. Muchachos, fue utilizado por México. Estos dos, el primero, el régimen de cambios en una moneda de curso legal, piensen en los euros. La caja de conversión, pensamos en Argentina. Y de régimen de bandas horizontales, piensen en México del sexenio de Salinas. ¿Por qué, muchachos? Lo que hacía Salinas, o lo que se hizo durante el sexenio de Salinas, fue establecer una media. Y decía, el tipo de cambio central es de 3,500 pesos. Ojo, pero no va a ser 3,500 pesos todo el tiempo. Vamos a darle un margen de movilidad. ¿Cuál es ese margen de movilidad? 1% por arriba, 1% por abajo. Si yo multiplico 3,500 por 0.01 para sacar el 1%, muchachos, resulta que el tipo de cambio podría estar en 3,535 pesos o podría estar en 3,465 pesos. Pero no podía rebasar ni ese piso ni ese techo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y esto es lo que se utilizó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Aquí, ¿qué tiene que pasar, muchachos? El Banco Central está monitoreando el tipo de cambio y en el momento que veían que el tipo de cambio estaba muy cercano al techo, muchachos, pues el Banco Central, ¿ustedes qué creen que hacía el Banco de México? ¿Daba dólares o quitaba dólares? Quitaba. ¿Seguros? A ver, si yo te quito dólares, hay menos dólares en la economía. Y si hay menos dólares en la economía, ¿son más apreciados o menos apreciados? Hay poquitos dólares en la economía. Más apreciado. Son más apreciados. ¿Y qué va a pasar con su precio? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. Yo quiero que suba, muchachos. Yo, México, quiero que siga subiendo el precio del dólar o que se mantenga en 3,500 pesos. No, que se mantenga. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el Banco de México? ¿Va a vender o va a comprar dólares? Va a comprar. Si yo compro, los retiro, chaparrita.
Si yo compro dólares, piensa en una acción de mercado. Usted no, ya no le ponga Banco Central ni nada. Hay fruta en el mercado. Tú llegas y compras todas las manzanas del mercado. Y dejaste poquitas manzanas y la gente quiere manzanas. ¿Qué va a pasar con el precio de las poquitas manzanas que dejaste? Va a ¿Qué? subir. Van a subir. Tú quieres pero tu intención no era que subiera el precio de las manzanas. ¿Qué tienes que hacer para que no sube el precio de las manzanas? ¿Comprarlas o venderles más manzanas? Venderles más manzanas. Pues lo mismo pasa con la moneda, hija. En este caso, el Banco Central, lo que tenía que hacer el Banco de México es subastar dólares, las famosas subastas de dólares. ¿Qué hace? ¿Sabes qué? La gente quiere dólares, avienta de dólares. Se dice que se avientan dólares a la economía, porque eso es lo que se hace. Se subastan dólares para satisfacer la demanda de dólares. La gente quiere dólares, dale dólares. ¿Hasta dónde le vas a dar dólares? Hasta que otra vez el precio de tu dólar sea 3,500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? La gente no quiere dólares. Hay muchos dólares. Y si hay muchos dólares en la economía, ¿qué va a pasar con su precio? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. Va a bajar. Entonces, lo que hacía el Banco de México decía, no, yo no quiero que baje el precio del dólar. Entonces, incurría en una operación de mercado abierto y compraba dólares. Entonces, los escaseaba. ¿Hasta dónde escaseaba los dólares? Hasta que otra vez quedara en 3,500 pesos. El problema de esto, muchachos, es que a veces la mayor parte del tiempo los mercados demandan dólares, muy poquitas veces no los quieren. Y llega un momento en el que te quedas sin reservas internacionales. Y eso fue lo que le pasó a México. Después de este, muchachos, tenemos el régimen convencional. Y este también lo aplicó México. El régimen convencional es que el país vincula su moneda nacional con una moneda extranjera. Y aquí sí, muchachos, truene, relampaguee, no se mueva. Por eso les decía que México durante muchos años mantuvo un tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos. Ustedes desayunaban, comían y cenaban con un tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos durante 22 años. Si ustedes revisan, ese mismo periodo se asocia con el llamado milagro mexicano, que es cuando la inflación de México se encontró en un dígito y las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto llegaron a ser del 6 al 8%. ¿Sí, muchachos? Si ustedes quieren ver un poquito más, ya sé que no les gusta leer, yo lo sé, son muy poquitos de mis niños a los que dicen, bueno, Liz, voy a leer, y más si es historia económica, porque llega a ser un poco tedioso, pero por decir, de la caja de conversión, muchachos, ustedes pueden buscar en YouTube y hay un documental que se llama Memorias del Saqueo. Es un documental de 2 horas que habla precisamente de la crisis argentina. Perdón, ¿no se quieren aventar el documental de 2 horas? Hay un documental que así lo ponen en Google, bueno, en YouTube. Crisis Argentina Discovery Channel. Es un documental que sacó Discovery Channel, dura 1 hora, que habla precisamente de la crisis argentina y lo que pasaba en la economía argentina a grandes rasgos. Ese lo pueden encontrar allí. Igual hay un documental de la crisis griega, muchachos, también lo pueden ver allí. Y para que se den una idea de cómo México la ha regado con los tipos de cambio y las crisis que ha tenido, pueden ver los documentales, eso sí, con pincitas porque son de Editorial CRIO. Yo no traigo nada contra Enrique Krause, pero es un historiador oficialista, muchachos, entonces tiene a pegarse más a la historia oficial, a la que dicta el poder, y pues también está hecho por Televisa, pero está, muchachos, lo que son los sexenios de Enrique Krause, y está el sexenio de José López Portillo, Miguel de la Madrid
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Yo les recomiendo que vean esos 4 sexenios, ajá, para que entiendan, muchachos, el por qué estamos como estamos o por qué no se han dado los cambios que se necesitan dar en la economía mexicana. Les digo, ese sí tómenlo con pincitas, sean pues un poco más críticos, les digo, son hechos por Televisa, por un historiador oficial, no tengo, pero sí hay que tener como que, no todo, si ahí se los ponen feo, pues súmale 2 rayitas más a lo feo que estaba, ¿sale? Por si no quieren leer, ya si a ustedes les interesa leer, hay un libro que se llama Historia Económica General de México, de la colonia a nuestros días, llega hasta el 2010 y es del Colegio de México, o hay diferentes libros de historia económica, tanto de la economía mexicana como de economía latinoamericana. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya los maté de aburrimiento? No, A profesora. ver, díganme la verdad, díganme. Ya nos queremos ir de vacaciones y usted no se calla. Es más, dudo No, que maestra, me ¿cómo estén. cree? Dice, ¿cómo cree que no? Yo los entiendo, muchachos. Yo también ya me quiero ir de vacaciones. Bueno, quiero dormir. La verdad tengo sueño, ya hace harto calor. También demos gracias a eso. Imagínense ir en el metro con este calor. Ya estaríamos asados vivos. O en el micro. Se extraña, ¿no, Miss? No, yo no extraño viajar en el metro con calor. Pero El sí es metro, esencial, ¿no? sí, el metro acaba oliendo a muchas cosas. Ok, esto, muchachos, es lo que pasa con el tipo de cambio fijo. Ajá. Nosotros, ahora sí que hablando de nuestra economía, muchachos, nosotros no manejamos tipo de cambio fijo desde el 1 de enero de 1995. O sea, desde el primer momento que fue 1995, muchachos, México dejó de adoptar un tipo de cambio fijo y se fue al tipo de cambio flexible. Entonces, ahorita se los pongo. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito, niños? Sí, sí puede. Bueno, por mí sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Voy a subirlo tantito. Este es el tipo de cambio fijo. ¿Qué vamos a tener con el tipo de cambio flexible? Entonces ahora vamos a definir tipo de cambio flexible. Bien, vean el lado, bueno, por lo menos procuro cambiarles de color las letritas para que se vean bonitos sus apuntes. El tipo, ay no, ese no se ve, está muy clarito. Vamos a poner naranja, eso, total. Vamos a tener, muchachos, el tipo de cambio flexible. A diferencia del tipo de cambio fijo, muchachos, su mismo nombre lo dice, flexible. Y en este caso, muchachos, el Banco Central no se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. Ajá. Aquí se rige más, muchachos, por las leyes de la oferta y la demanda. Un tipo de cambio flexible es eso. Se rige por las leyes del mercado, sea oferta o sea demanda. Eso es lo que vamos a tener nosotros con este tipo de cambio. Y cuando nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, que es el que más común o el que ahora ya escuchamos, vamos a tener nosotros, igual que con el tipo de cambio fijo y que con el tipo de cambio real, muchachos, se pueden dar 2 situaciones, ya lo que les comentaba hace un momento. Cuando tenemos tipo de cambio flexible, muchachos, nosotros podemos tener un tipo de cambio apreciado o un tipo de cambio depreciado. Y aquí está la palabra clave, muchachos, precio. ¿El precio es lo mismo que el valor? No. Entonces, cuando tenemos un tipo de cambio depreciado, en términos cuantitativos, implica dar más moneda nacional por moneda extranjera. Y en este caso, muchachos,
nuestra moneda pierde o aumenta su precio. ¿Es bien? Aumenta, disminuye. Sería, pierde precio nuestra moneda. Ajá. Yo tengo que juntar más pesos para comprar dólares. Y cuando tenemos una apreciación, muchachos, implica dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Ajá. En este caso, nuestra moneda gana precio, o se dice vulgarmente gana terreno frente a las monedas extranjeras. Gana precio nuestra moneda. Tengo que dar menos pesos por los dólares. Y cuando tenemos tipo de cambio flexible, muchachos, por burdo que parezca, también tenemos diferentes tipos de cambio flexible. Ojo, muchachos, en el momento que ustedes escuchen que interviene el Banco Central sobre el tipo de cambio, muchachos, no es que lo fije, pero al intervenir el Banco Central en la fluctuación del tipo de cambio, muchachos, se conoce como flotación intervenida o flotación sucia. Entonces, ahorita se los voy a poner. Voy a recorrer un poquito el pizarrón hacia la izquierda. ¿Ahí siguen viendo bien todo? ¿Sí se ve bien? Voy a asumir que sí. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener, muchachos? Con este azul. ¿Qué vamos a tener en este caso? Cuando tenemos tipo de cambio flexible, podemos tener los siguientes tipos de cambio. El de bandas de fluctuación, ¿Qué pasa en este esquema, muchachos? No se mantiene un tipo de cambio, sino lo que haces es que vas modificando tu banda. Se los voy a poner con una grafiquita muy simple. Este lo tuvo México. Aquí ya casi se puede decir que tenemos todo. Vamos a suponer, muchachos, que el tipo de cambio va así, ¿no? El tipo de cambio va así y tú pones un piso y un techo, muy parecido al de bandas horizontales. Pero resulta que tu tipo de cambio se acerca mucho a tu techo. Entonces lo que haces tú es, pues modifico mi banda y voy a abrirla un poquito más. Y otra vez ves que tu tipo de cambio se acerca a la banda y la vuelves a abrir. Y esto acaba pareciéndose a Pac-Man, porque se va abriendo cada vez más, ¿no? Aquí va y se va abriendo más y más y más la banda. Esos son los tipos esa es una banda de fluctuación, muchachos. No tengo un tipo de cambio central como lo tenía en el régimen de bandas horizontales, pero lo que sí tengo es una banda de fluctuación. El problema, muchachos, es que lo que pasó con la economía mexicana es que cada vez abrías más y abrías más la banda. Llegó un momento en el que esa banda de fluctuación ya no te servía para nada, porque cada vez era más y más y más ancha. Entonces, ¿sabes qué? Que se determine como Dios le da a entender, que se determine mediante el mercado y yo dejo de intervenir. Teniendo en cuenta, muchachos, que México para el cuarto trimestre de 1994, muchachos, tuvo una variación negativa de las reservas internacionales. Las reservas internacionales en el cuarto trimestre de 1994, su variación fue de menos 9.991.5 miles de millones de dólares. O sea, México se estaba quedando sin reservas internacionales y además había que pagar deudas. Y no teníamos con qué. Sí, muchachos. Entonces, es muy complicado esto de los tipos de cambio. Entonces, haciendo referencia a nuestras bandas de fluctuación, este consiste en establecer bandas de rotación de
más menos 1%, perdón, 1%, coma, en torno a un tipo de cambio que se ajusta periódicamente. Eso es lo que vamos a tener. Y el grado de flexibilidad, muchachos, va a depender pues del ancho de la banda. Por eso les decía, muchas veces este ancho de banda se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta que de plano ya no tenías bandas. O sea, ¿de qué te servía tener las bandas si eran extremadamente amplias, ¿no? Ese es un tipo de cambio flexible. El otro tipo de cambio flexible, muchachos, es la flotación dirigida sin trayectoria definida. Y en este caso, muchachos, por más que tengo años explicando este tipo de cambio, no encuentro las palabras adecuadas o el lenguaje propio para explicarlo. Suena albur, no es albur y no es por faltarles al respeto, pero ahí va. Es lo mismo que se los dejen ir despacito a que se los suelten de sopetón. Niños. No, mis. Dicen no. Porque dicen, sí, yo sé que se escucha horrible. Porque, muchachos, es lo mismo que hoy yo les dijera, oigan, muchachos, mañana el tipo de cambio va a estar en 35 pesos por dólar. ¿Cómo creen que reaccionaría la economía? Pésimo. Pésimo. ¿Ustedes qué creen que pasaría si nada más poniendo? Imagínense que mañana el tipo de cambio amanece en 35 pesos por dólar. ¿Cómo creen que estaría nuestra situación? Pésima. Pésima. ¿Qué creen que harían los mercados? ¿Dejarían su dinero en pesos o sacarían su dinero de pesos? Lo sacarían. Lo sacarían de... Ajá. En 21 pesos creo llegó. Ahorita imagínense con 35, la van a subir más. La van a subir más, o sea, ahí está, ¿no? Vete al diablo con tu economía, ¿no? Ya es Venezuela 2, ¿no? Pura bicicleta. Sí. No, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo, muchachos? ¿Y por qué les digo que las palabras que utilizo suenan muy feas? Pero es lo que pasa. No es ahora, es lo mismo llegar a 35 pesos de hoy a 2 años que hoy subiera 1 centavo, pasado mañana otro centavo y así sucesivamente hasta llegar a los 35 pesos. 1 centavo por día. ¿Cómo creen que lo tomaría la economía? ¿Sería el mismo impacto de amanecer mañana a 35 pesos o sería suavizando el impacto? Sería suavizando y la mayoría de personas tendrían como Pues, ese margen a vender todo tal vez, o no invertir o así. Ir planeando. Por eso les decía, muchachos, y el ejemplo que les ponía al principio, no es lo mismo que se los dejen ir de sopetón a que se los dejen ir despacito. Eso es la flotación dirigida sin trayectoria definida, muchachos. Es cuando el Banco Central lo que hace es intervenir en el tipo de cambio, generalmente con subastas de dólares, y lo que hace es, voy a subastar dólares, yo sé que tengo presiones sobre el tipo de cambio, no quiero fijarlo. No quiero que sea de 12 pesos con 50 centavos, ni muchísimo menos. Lo que quiero es que pues ir amortiguando los cambios bruscos que hay en estas flotaciones. De esa manera le genero estabilidad a mi economía y que las personas puedan tomar las decisiones pertinentes
para que no sean de un día para otro. De eso se trata la flotación dirigida sin trayectoria definida. Este instrumento, muchachos, fue muy utilizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque había un esquema de subastas. Estas subastas de dólares se estuvieron haciendo constantemente durante el sexenio de Peña Nieto porque teníamos fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio. Entonces, en aquel momento, muchachos, estaba Agustín Carstens frente al Banco de México y decía, ok, hay que manipular las variables macroeconómicas y generar cierta estabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a inyectar dólares. En ese momento se estaba haciendo también para controlar la inflación. El problema fue, muchachos, que se vino el cambio de gobierno en Estados Unidos, entró Donald Trump, su discurso era muy agresivo, entonces, por más que el Banco de México tratara de generar estabilidad de este lado, pues estaba también nuestra contraparte, que es Estados Unidos, y decidieron cancelar el esquema de subastas de dólares, porque decían, estamos gastándonos las reservas y pues no controlamos lo que queremos controlar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quedó claro este ejemplo. Por mi parte sí me sale. ¿Sí? Entonces, aquí la definición es que la autoridad monetaria... Maestra, perdón que le interrumpa, pero como que, bueno, es que no sé qué está fallando, si mi internet o la aplicación, porque como que me está sacando y la escucho como muy cortada. No sé si me está escuchando. Sí, la escucho, hija. ¿Alguien más tiene problemas, chicos? Yo no, Miss. Yo tampoco, profesora. No, maestra. No. Entonces, Yo Chaparrita, creo que es mi internet o mi celular, porque, bueno, A estoy ver. conectada en el teléfono. a ver, páseme su nombre, hija, por si me la bota antes de tiempo. Es Zavala Ponce, por favor. Zavala. Ay, es que ya me sacó como 3 veces en lo que va. Entonces yo creo que ahora sí que es su conexión, Chaparrita, porque nadie me había comentado nada. No te preocupes, hija, ya te anoté por si paso a lista o algo y no te veo, ya te pongo tu asistencia. Tú tranquila. Entonces, de todas maneras se está grabando la clase y las pizarras y todo tú las puedes checar después. Sé que no es lo mejor, pero para que no te preocupes por si no alcanzas a copiar algo o no alcanzas a escuchar algo. Sí, Chaparrita, tú tranquila. Sí, Entonces, maestra, gracias. no, Sí, ¿de qué, es que hija? también dije por si me saca y pasa lista, ya no estoy. Ok, Pero gracias. ya la anoté, hija, no se preocupe. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener que la autoridad monetaria influye en el tipo de cambio, en los movimientos del tipo de cambio, muchachos, sin comprometerse, sin comprometerse, a una trayectoria regular, ni especificar un tipo de cambio objetivo. Aquí dice, nada más voy a intervenir, pero yo no te voy a decir en qué momento me voy a detener ni nada. Solamente me estoy metiendo. Antes de seguir, muchachos, voy a mover un poquito el pizarrón hacia la izquierda. Estos dos, muchachos, estos dos tipos de cambio, solamente estos dos, cuando el Banco Central interviene, se llama flotación intervenida y generalmente se conoce como flotación sucia. O sea, yo estoy dejando que se determine según por medio de la oferta y la demanda y no es cierto porque el Banco Central está metiendo su cuchara. ¿Sí queda claro, muchachos? Solamente en estos dos. Y ya por último vamos a tener la flotación independiente. Y la flotación independiente, muchachos, como su nombre lo dice, pues es libre juego de la oferta y la demanda. Ahí sí no interviene para nada el Banco Central.
La flotación independiente es cuando el tipo de cambio se determina por medio de la oferta y de la demanda. Ajá, se acabó. Si la gente quiere muchos dólares o algo. Y aquí nadie va a intervenir. ¿Sí queda claro, muchachos? Hasta aquí dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones. No, Miss. ¿No? Ok, ya nada más para terminar porque... Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Voy a mover un poquito el pizarrón. ¿Lo puedo subir, muchachos? Sin problema. Sin problema, ahí lo subo para que anoten lo de flexible. ¿Por qué tenemos que ver el tipo de cambio y todas estas clasificaciones? Porque muchachos, el tipo de cambio, además de que es la moneda en la que vamos a hacer negocios a nivel internacional, tiene un impacto sobre la balanza comercial. Ya nada más es la nota, los ejercicios los vemos regresando de vacaciones porque no tiene caso que los veamos ahorita corriendo, pero sí quiero dejar el antecedente de la teoría, muchachos, es lo siguiente. Y es que el tipo de cambio, déjenme hacerlo con mayúsculas, el tipo de cambio tiene efectos sobre la balanza comercial de los países. Recordando que la balanza comercial, ¿cómo se calcula la balanza comercial, muchachos? Es lo de importaciones menos exportaciones. Al revés, se compone de las exportaciones menos las importaciones. Por lo que, importaciones, punto y seguido. Por lo que, 2 puntos y déjenme, se los pongo con otro color. Déjenme poner otro cuadrito. Y lo vamos a poner con rojo. ¿Ok? Un tipo de cambio subvaluado, devaluado o depreciado abarata las exportaciones y encarece las importaciones. En teoría, se genera un superávit comercial. Lo estoy poniendo con colores para que se diferencie. Un tipo de cambio sobrevaluado, revaluado o apreciado, abarata, bueno, se dice abarata o favorece, abarata las importaciones y encarece las exportaciones. En teoría, se genera un déficit comercial. Y esto sería todo, chamacos. Ya, hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. ¿Dudas, preguntas respecto al tema?
Esto último, muchachos, ya que vimos la clasificación y todo, de esto último, regresando de vacaciones, vamos a hacer un ejercicio, les voy a explicar cómo funciona. Vemos indicadores internacionales que sería índice de apertura comercial, índice de entradas efectivas, vemos estructura de la balanza de pagos y acabamos. ¿Sale, muchachos? Ya están más allá del bien y del mal. ¿Dudas? No, profesora. ¿No? Ok. ¿Ya les puedo pasar lista o me espero tantito? Ya, Miss, ya la puede pasar. Sí, ya puede, profesora. ¿Sí? Sí. Entonces, déjenme mostrar escritorio, déjenme detener la grabación.